presidente Donald Trump y su gobierno niegan que existiera una cuota diaria de arrestos migratorios, pero reportes y declaraciones oficiales anteriores apuntan lo contrario. Más de 50 legisladores demócratas huyeron para detener un plan electoral que podría cambiarlo todo. Ahora el gobernador de Texas responde con una amenaza que podría sacudir la política del estado. 4 personas muertas dentro de un bar, un sospechoso armado desaparecido y una comunidad en estado de alerta máxima. La intensa búsqueda en Montana sigue. A pesar de que reportes aseguraban lo contrario, en mayo, varios medios revelaron que altos funcionarios pidieron a ICE detener al menos 3,000 personas por día. Incluso Stephen Miller, principal asesor de política del expresidente, lo confirmó en televisión. Pero en una nueva demanda federal, el Departamento de Justicia asegura que no existe ninguna meta oficial de arrestos. El caso sigue en una corte de California. En Texas, según cifras de ICE, en ese estado se ha registrado el mayor número de arrestos de indocumentados durante los primeros meses de la administración Trump, concentrando una cuarta parte de las detenciones migratorias. En Dallas, David Medina tiene el informe. Texas encabeza la lista a nivel nacional con el mayor número de detenciones, la ola de arrestos a migrantes indocumentados y una política más agresiva por parte del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas han provocado miedo y preocupación entre la comunidad inmigrante. Muchas de estas listas son personas que ya pasaron por el sistema, por eso ya están identificadas, hasta ya tienen ubicadas donde están. Entonces no andan, yo sí te puedo casi asegurar, no andan a ver en quién encontramos, a ver a cuál persona indocumentada en las calles de cualquier ciudad. No está sucediendo eso. La concentración de arrestos en estados como Texas, según los defensores de los inmigrantes, sostienen que los operativos están marcados por el uso de perfil racial y han resultado en múltiples detenciones indebidas y el grado en que las agencias policiales locales cooperan con ICE. En muchos de los casos, especialmente en lugares como Cleveland, Texas, que es otro lugar que está aquí al norte de Houston, ahí sí hay un operativo todavía más fuerte, donde la policía está parando casi a todas las personas y coincidentemente paran a muchas personas, jardineros, muchas personas que son inmigrantes, que son latinos. Datos oficiales indican que ICE realizó más de 109,000 detenciones en los primeros 5 meses del segundo mandato de Donald Trump. Texas concentra cerca del 25% de todos los arrestos realizados por ICE en ese periodo, incluyendo a Florida con un 11% y California con un 7%. Básicamente lo que inmigración ha puesto prioridad ha sido, hasta cierto punto, ciertas personas con un récord criminal o previas deportaciones, pero también tenemos personas que no tenían récord criminal, que no tienen deportaciones, pero que simplemente no han procesado un caso de inmigración, no tienen un estatus migratorio. David Medina, Noticias Estrella TV. Impiden deportaciones express de migrantes que fueron liberados bajo el llamado parole. La juez federal Gia Cobb bloqueó la administración del presidente Trump de deportar aceleradamente a miles de personas que ingresaron al país solicitando asilo, escapando la violencia de sus países. Quienes quedan protegidos por esta decisión son quienes ingresaron a través de la aplicación CBP One y el programa Parole Humanitario. Decenas de migrantes de 2 países latinoamericanos respiran aliviados, al menos temporalmente. Una juez federal bloqueó la orden del presidente Trump de finalizar con el programa de protección temporal TPS. En Los Ángeles, Fernando Mejía nos informan quiénes son los beneficiados. Más de 50,000 hondureños y unos 3,000 nicaragüenses se verán beneficiados con esta decisión de la jueza Trina Thompson del área de San Francisco de bloquear las órdenes de Trump de acabar con el programa de protección temporal TPS. Que simplemente está diciendo que por el momento no va a autorizar que se frene el programa del TPS, sino que se va a decidir en el próximo futuro, que la próxima audiencia es hasta noviembre, si no mal recuerdo, el noviembre 18.
2 inmigrantes centroamericanos por medio de la Alianza Nacional TPS fueron un grupo que demandó al gobierno federal que propició este bloqueo temporal. El TPS se les vence el próximo 8 de septiembre. La extensión da oportunidad para prepararse mejor ante la audiencia del próximo 18 de noviembre. Y nos dan un par de meses más para seguir luchando, para seguir organizándolos y hablando con los abogados cuáles van a ser los argumentos, ¿verdad? Ver qué argumentos tiene el gobierno y qué argumentos presentar como alianza y como demandantes. La jueza dijo que la administración de Trump quiere eliminar el programa sin evaluar objetivamente las repercusiones, que dejaría a miles de personas con décadas de vivir aquí sin oportunidad de trabajo, perderían seguro médico y podrían ser deportados, separando así las familias. El TPS para este grupo surgió a finales de la década de los 90, luego de la devastación dejada por el huracán Mitch. Unos 50,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses fueron aceptados. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que el programa era temporal y que las condiciones en esos países ya se mejoraron, que por lo tanto es momento de finalizar con el TPS. Y algunos tenemos más, 30 años de vivir en este país. Nuestro futuro ha sido y está aquí, porque algunos somos dueños de casa, de negocio. Muchos consideran que lo que la administración quiere es seguir deportando personas para cumplir sus promesas de campaña. Recientemente, el presidente Trump canceló el TPS para 500,000 de haitianos y 350,000 venezolanos. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. En Texas, el gobernador Greg Abbott amenaza con destituir a los legisladores demócratas que abandonaron el estado para bloquear un nuevo mapa electoral. Más de 50 demócratas salieron de Texas para frenar la propuesta republicana que daría 5 escaños más al partido en el Congreso. Abbott también advirtió que podrían enfrentar cargos criminales por recaudar fondos para cubrir las multas diarias de $500. Continúa la intensa búsqueda del sospechoso acusado de matar a 4 personas dentro de un bar en Montana. Según las autoridades, Michael Paul Brown usó un rifle para asesinar a la bartender y 3 clientes del Our Bar en Anaconda. También aseguran que vivía junto al establecimiento, era un cliente habitual y creen que podía regresar a la zona. Autoridades lo consideran armado y peligroso. 2 personas murieron y 6 más resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido durante una fiesta posterior a un festival en el centro de Los Ángeles. La policía informó que el ataque ocurrió en la madrugada del lunes, horas después de que desactivaron una fiesta no autorizada con más de 50 asistentes. Una víctima falleció en el lugar y otra en el hospital. Aún se desconoce el motivo del tiroteo y no hay arrestos reportados. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, reelección sin límites y décadas en el poder, le contamos cómo se mantienen los presidentes más longevos de América Latina. En México fue liberado Israel Vallarta tras pasar casi 2 décadas en prisión, acusado de liderar la banda de secuestradores Los Zodiacos. Él insiste en su inocencia y amenaza con revelar nombres. En Ciudad de México, Víctor Blázquez tiene sus primeras palabras en libertad. Yo siempre supe que fui inocente y eso fue lo que mantuvo la esperanza de que sabía que algún día se iba a hacer justicia. Estas son las primeras palabras de Israel Vallarta tras ser liberado, acusado de liderar una banda de secuestradores llamado Los Zodiaco en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Después de 19 años, 8 meses, sin sentencia, fue absuelto. Todo bien, todo bien. En su rostro se ve cómo pasaron los años. Ha habido muchos medios de comunicación que no son estos, solamente algunos que hablaban y hablaban, pues pagados por algunos seres por ahí oscuros, ¿no? Que ya más adelante van a ser, ya están descubiertos, pero van a ser más precisados por mi persona. Su caso se convirtió en polémica por ser señalado como un montaje de un operativo de rescate de víctima de plagio y captura de unos presuntos secuestradores, en el que también estuvo involucrada la francesa Florence Cassés, cuando en ese entonces la Agencia de Investigación Criminal AFI estaba al mando de Genaro García Luna, quien hoy enfrenta una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos por 5 cargos. La justicia que yo buscaba no era económica, no es económica. Sé que tengo por ahí reconocimientos de inocencia por parte de CNDH y otros organismos. No es venganza, pero sí debería de haber justicia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la liberación de Vallarta, además de pedir no olvidar el supuesto montaje televisivo de noticias en 2005. No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el
montaje televisivo conducido por Loret de Mola. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna. Al ser absuelto, Israel Vallarta quedó libre de todo cargo y si quiere la reparación del daño tendrá que iniciar un proceso para después entrar a juicio y que el Estado lo reconozca como una víctima. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. En Colombia, en un juicio histórico, el viernes dictaron sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un juicio que desató varias reacciones y cuyo fallo probablemente será apelado en los próximos días. Vamos con Carolina Gómez hasta Bogotá, quien nos tiene más detalles de esta inédita sentencia. Buenas tardes, señora juez. 12 años de prisión domiciliaria y una multa que supera los $750.000 es la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia filtrada antes de su lectura oficial circuló por correos electrónicos debido a su extensión que supera las más de 1000 páginas. La filtración no sorprendió a los analistas de derecho, pero la severidad de la pena impuesta al exmandatario sí marcó un giro dramático en el escenario político y judicial del país. Ni siquiera la Fiscalía General de la Nación no hubiera podido prever una condena de este monto. 12 años es la máxima posible. Y segundo, que se haya hecho efectiva desde hoy, tampoco nadie lo hubiera podido prever. Uribe fue procesado en un juicio sin precedentes por 3 delitos, pero solo lo exoneraron de soborno simple. Según la jueza, fue hallado culpable de comprar testimonios en cárceles para desvirtuar la acusación del senador Ibar Cepeda sobre su presunto vínculo con grupos paramilitares. La prueba reina, grabaciones de un reloj espía y conversaciones interceptadas con su abogado. Condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque algunos aplauden la extensa explicación de la jueza, juristas advierten que esto va a dificultar el trabajo de la defensa significativamente. Pues es imposible que un ser humano con capacidades normales o incluso extraordinarias en 5 días se lea 1112 folios y además de eso lo controvierta. La defensa pidió 5 días hábiles más para preparar bien la segunda instancia. Mientras tanto, el presidente Uribe pidió respeto a la jueza luego de que ésta, sin ninguna justificación, emitiera juicios de valor contra sus hijos en medio de la sentencia. Hoy mismo el presidente irá a casa por cárcel. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. Una reforma histórica en El Salvador aviva el debate sobre el futuro de la democracia en el país centroamericano. El Congreso, dominado por el partido del mandatario Nayib Bukele, que anteriormente se autonombró el dictador más cool, aprobó cambios constitucionales que allanan el camino a la reelección indefinida y alargan el mandato presidencial a 6 años. María Teresa Sarabia con el reporte. Se cierra la votación. En una votación rápida y polémica, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional impulsada por el oficialismo que permitirá la reelección presidencial indefinida y extenderá el mandato presidencial de 5 a 6 años. Queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza 2A. Con 57 votos a favor y apenas 3 en contra, la Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele respaldó la propuesta de la legisladora Ana Figueroa. Nosotros como salvadoreños votamos para tener a nuestro presidente. El proyecto también elimina la segunda vuelta electoral, lo que según la oposición concentra aún más el poder en un solo grupo. Porque media vez se sientan en esa silla presidencial, ese poder ya no lo sueltan. Y hemos tenido ejemplos de dictaduras y hemos tenido ejemplos de autoritarismo, tanto derecha como de izquierda. Y ninguno de los dos es bueno. En las calles de El Salvador, la noticia tuvo reacciones encontradas entre los residentes. Así es que vamos a estar así como en Venezuela. Yo le doy mi apoyo total, porque yo no quiero volver a lo que viví. Bukele ya había sido reelegido tras un fallo de la Corte Suprema a favor suyo en 2021 y su popularidad sigue siendo altísima, impulsada por su política de mano dura contra las pandillas, aunque organizaciones internacionales lo acusan de reprimir a opositores y críticos.
Me dijeron, Ingrid, tú apareces en una lista de 11 personas, incluidos periodistas y otros defensores, donde en los próximos días te van a detener. A pesar de las preocupaciones, el oficialismo insiste que el poder ha regresado al pueblo y mientras crece la figura de Bukele en la región, también aumentan las voces que advierten sobre los riesgos de un poder sin contrapesos. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. En América Latina son pocos los países que permiten la reelección presidencial indefinida. En Venezuela, una reforma constitucional en 2009 eliminó los límites permitiendo que un presidente pueda postularse sin restricciones. Nicolás Maduro ya suma 12 años en el poder. En Nicaragua, desde el 2014, una reforma similar abrió la puerta a la reelección indefinida. Daniel Ortega lleva 18 años consecutivos en el poder y si se cuenta su periodo en la década de los 80, suma más de 23 años como presidente. En Cuba, aunque la Constitución limita los mandatos presidenciales, Fidel Castro gobernó con control absoluto desde la Revolución de 1959 hasta 2008. Luego lo sucedió su hermano Raúl Castro, quien estuvo en la presidencia hasta abril de 2018, cuando se dio el cargo a Miguel Díaz-Canel, el primer mandatario fuera de la familia Castro en casi 60 años. Y así nos vamos a otra breve pausa, pero al regresar, un grupo de hackers chinos infiltró sistemas militares de Estados Unidos durante meses. Pero ¿qué tan grave es la amenaza? Le contamos en solo minutos. El Departamento de Defensa informó hace unos días que un grupo de hackers chinos logró infiltrarse durante meses en sistemas militares y servicios clave en Estados Unidos. Este ciberataque no fue el único. En los últimos meses, la seguridad nacional se encuentra bajo acecho de los criminales informáticos. Anthony Belchi nos explica. China no solo está dispuesta a luchar en una guerra comercial contra Estados Unidos, también en temas relacionados con el ciberespionaje. El Departamento de Defensa ha descubierto que un grupo de hackers de élite chino conocido como Tifón de Sal ha estado durante casi un año pirateando la red de la Guardia Nacional. Es un desafío constante y solo algo que ha aumentado en los últimos años y bueno, lo de esta amenaza cyber está complementado por varias otras actividades por los servicios de inteligencia chinos. Pero los ataques a redes militares no son los únicos. Estados Unidos ha detectado actividades encubiertas en infraestructuras críticas como plantas de energía, sistemas de agua y redes de transporte. También se sabe que ha habido contratistas del gobierno que han intentado infiltrarse en algunos departamentos federales, algo que sería muy peligroso. Sí es cierto que pudiera afectar obviamente todo, porque todo lo que nosotros tenemos está afectado, corre por electricidad, la internet, absolutamente todo. Entonces obviamente estas son cosas que tienen que preocuparnos. Sin embargo, fuentes del gobierno no han hecho comentarios sobre las últimas acciones detectadas por partes de agentes chinos que podrían suponer una amenaza para Estados Unidos. Un portavoz de la Embajada de China en Washington no negó la campaña, pero recalcó que la Casa Blanca no ha logrado demostrar que detrás del ataque estuviera China. Parece que habían logrado penetrar por una vulnerabilidad en un sistema middleware Cisco y al instalar algo de malware allá aprovechó esto de obtener acceso a otros sitios, otras cosas. El gobierno de Estados Unidos está reforzando sus protocolos de seguridad, consciente de que un ataque cibernético bien dirigido podría paralizar infraestructuras clave y causar daños considerables. No te puedo decir todo lo que está haciendo, pero en los círculos que yo manejo, pues entiendo de que estos problemas están tratando de ser manejados en este momento. Mientras se refuerzan los protocolos, expertos recuerdan que este tipo de ataques no solo comprometen datos, sino también la seguridad nacional a largo plazo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El hombre identificado como Andrés Cáceres se acerca a la pequeña, la abraza y se la lleva. Poco después, el padre de la menor lo encuentra y se la quita. Cáceres, de 26 años, padece esquizofrenia y tiene un violento historial. Le dijo que solo estaba ayudando a hallar a sus padres. Poco después fue arrestado con un auto robado. En Nueva York, un hombre, al parecer ebrio, causó conmoción en el aeropuerto internacional Buffalo Niagara. Mire lo que hizo. Kevin J. Sinning, de 29 años, se subió a un carrito de la terminal aérea y recurrió el pasillo rodante, ignorando los gritos de quienes les pedían que parara. Luego dio la vuelta y lo volvió a hacer. Sinning fue arrestado y recibió cargos de vandalismo, conducta desordenada, entre otros.
Una verdadera proeza logró un buscador de peligro británico en Dinamarca. Mire lo que hizo. George King escaló una pared lateral de un hotel que tiene una altura de más de 200 pies y al llegar al techo saltó con 2 paracaídas para luego caer en un estacionamiento. King ya lo había intentado en el 2021, pero tuvo que desistir debido a fuertes y peligrosos vientos. Y quiero invitarlos a ser parte de nuestro equipo de reporteros. Si vive en el área del sur de California, descargue la aplicación Now News. Escaneando el código que ve en pantalla y comience a enviar sus videos, gane puntos y premios con Now News. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias 24 Horas. Yo soy Nadia.